A principios de 1941, toda Europa se encontraba dominada o influenciada de alguna manera por Alemania e Italia. Sin embargo, había un pequeño país de poco más de 40.000 kilómetros cuadrados que, pese a estar literalmente rodeado en pleno corazón de Europa, fue una increíble excepción. Ese país era la Confederación Suiza. Con la mayoría de ejércitos derrotados en poco tiempo por la maquinaria bélica de los países del eje, la cuestión ahora es conocer cómo Suiza pudo mantener su soberanía, su independencia y neutralidad, donde este conflicto, como hemos visto antes en este canal, ha abarcado hasta los lugares más remotos de nuestro planeta, haciendo referencia a las Islas Aleutianas. Antes de poder intentar aproximarnos a una respuesta concisa sobre esta cuestión, veamos un poco la historia del país helvético. Oficialmente llamado Confederación Suiza, es un pequeño país ubicado en Europa Central, formada por 26 estados, llamados cantones. Dichos cantones, a lo largo de la historia, han sido influenciados por los países con los que limitaban. Por ejemplo, en los cantones de la región del norte, destacando Zúrich, se han visto influenciados por Alemania, los del oeste, como Ginebra, bajo influencia francesa, y los del sur, entre los cuales está Tesino, por Italia. Esta apreciada multiculturalidad estuvo en el punto de mira de los países que dominaban el continente tras la caída de Francia. Como hemos visto, Mussolini nunca negó su ambición por apoderarse de vastas extensiones territoriales, cuyo fin era el establecimiento de su nuevo imperio romano. En este caso, al igual que Hitler había conseguido años atrás reclamar la región de los Sudetes a Checoslovaquia, alegando que la mayoría de la población era germanoparlante, el duce pretendía lo mismo con los cantones suizos de habla italiana. Pero a pesar de ello, los cantones no solo se vieron influenciados por el idioma que hablaban. Durante los años 30, mientras el fascismo estaba en alza, nacieron en el país helvético una serie de movimientos de la misma ideología, liderados por un suizo llamado Wilhelm Gustloff, miembro del Partido Nacional Socialista Alemán, quien fundó en la ciudad de Davos la rama del partido en Suiza, en 1932. Para ello, contó con alemanes que vivían en ese país y algunos suizos de habla germana. Su pretensión era forjar en Suiza una especie de Anschluss, como había ocurrido con Austria en 1938. Sin embargo, no tuvieron éxito, debido principalmente a la larga tradición democrática que ha habido en Suiza. No obstante, cuando la guerra estalló en septiembre de 1939, los suizos empezaron a preocuparse por su independencia, debido claramente a su desfavorable posición geográfica en el continente europeo. Por ello, rápidamente movilizaron sus tropas y se prepararon ante una inminente invasión. Cuando Polonia cayó, el ejército suizo, bajo las órdenes del general Heinrich Giesing, comenzó a fortificar posiciones en todas las fronteras. El número de tropas, junto con las milicias, crecieron a más de 500.000 efectivos a inicios de 1940. Pero con todo esto, Suiza siempre fue vista por los altos mandos alemanes como parte del tronco alemán, a pesar de su composición multiétnica. De hecho, en 1942, Heinrich Himmler intentó crear una sucursal de las SS en el país de los cantones. Bajo este precepto y siguiendo el estilo de las divisiones belgas, la llamaría División SS Schweiz o División SS Suiza. El propio Himmler nunca lo concibió como un estado títere, sino más bien como una provincia más del Tercer Reich. Hitler en un principio le había asegurado al canciller suizo Edmund Schultes que siempre respetaría la inviolabilidad y neutralidad de Suiza. Dicha declaración la encontramos en el libro del escritor alemán Christian Leitz sobre los estados neutrales en la Segunda Guerra Mundial. Esa opinión se mantuvo hasta la caída de Polonia, cuando el Führer cambió de parecer y empezó a idear planes para invadir a esa espinilla en Europa, como él había apodado al país helvético. El primer plan, llamado Operación Tannenbaum, traducido a nuestra lengua como Operación Árbol de Navidad, empezó a prepararse en junio de 1940, tras la caída de Francia, que dejó a los suizos rodeados por completo. El ejército alemán preparaba un ataque desde el oeste y desde el sur del país, que, según esperaba Hitler, iba a provocar pánico entre la población. El plan además consistía en el uso de las llamadas tropas de montaña, o Gebirgsjäger en alemán, cuyo objetivo era usarlas para tomar las cadenas montañosas que rodean y protegen a Suiza. Sumado a esto, y como iba a suceder en Inglaterra, la Luftwaffe se encargaría de bombardear las principales ciudades, como Berna, Zúrich o Ginebra. Hubo un segundo plan, que al igual que el primero, buscaba aprovechar las posiciones alemanas en Francia, y este fue presentado en octubre del mismo año.
pero no provocó mucho entusiasmo en el Tercer Reich y quedó en el olvido. A partir de 1941, Hitler empezó a suavizar su política hacia el país helvético, que seguía proporcionando a Alemania equipos ópticos y maquinaria de guerra, al mismo tiempo que mantenía relaciones comerciales con los aliados. Solo en 1943 los planes alemanes de invadir Suiza fueron reactivados cuando el general Hermann Böhme propuso una estrategia para conquistar el país, mandando 12 divisiones de infantería y 3 divisiones de montaña por el norte, capturando así las industrias intactas. No obstante, la caída de Italia a finales de 1943 rompió las últimas esperanzas de Hitler de apoderarse de Suiza. Pero, si tales planes hubiesen sido ejecutados, Suiza, con un significativo número de tropas en comparación con la extensión territorial del país, pero carentes de blindados y aviones, no hubiera sido un rival sumamente difícil para una invasión alemana e italiana conjunta bien coordinada, cuyo número de fuerzas previstas era de más de 600.000 hombres, centenares de aviones y equipos blindados. El ejército suizo era consciente de la magnitud que sería el plan de invasión. A pesar de ello, su plan de defensa era simple. Dejarían para las tropas del eje los centros industriales y poblados, ubicados en las planicies y valles, y se refugiarían en los Alpes, donde realizarían acciones guerrilleras contra las fuerzas de ocupación. Una situación parecida la vimos en una guerra del siglo XIX, en la guerra entre Perú y Chile, cuando en la llamada campaña de la Breña, el general peruano Andrés Avelino Cáceres utilizó la Sierra Peruana, una zona altamente montañosa, para prolongar el conflicto luego de la captura de Lima por parte de las fuerzas chilenas, y así seguir resistiendo ante la invasión. Regresando al tema, surge ahora la pregunta sobre por qué el eje no llegó a atacar, teniendo unas posibilidades de invasión tan favorables. La respuesta, aunque inaudita, era que Suiza era más útil como país neutral e independiente. Hacía ya tiempo que el país de los cantones era conocido mundialmente por su sistema bancario altamente seguro, discreto y confiable. Siendo así, en un contexto bélico, los empresarios, los militares y personas comunes necesitan de bancos. En aquel momento, con el mundo dividido entre los aliados, el eje y los estados neutrales, los estados necesitaban de un lugar seguro para negociar entre sí. Por citar un ejemplo, pese a que España y Portugal fueron países oficialmente neutrales durante la guerra, ambos negociaron con los alemanes, principalmente Portugal, a causa de la venta de tungsteno, un material tremendamente importante para la fabricación de vigas de acero mucho más resistentes, y esos acuerdos comerciales eran realizados naturalmente en Suiza. Durante el conflicto, el Reichsmark, la moneda alemana, no tenía validez fuera de Alemania y de los países ocupados por este. Por ello, los alemanes recurrían a los suizos para realizar las conversiones a otras divisas. Además de esto, Suiza servía como un lugar importante para realizar actos de espionaje y conversaciones entre los países en conflicto. Al contrario de lo que muchas personas piensan, los países del eje y los aliados conversaban entre sí con cierta frecuencia, a través de canales secretos no oficiales y a través de países neutrales. En adición, los alemanes no le veían a la conquista de Suiza ninguna utilidad práctica. Una vez más, muy al contrario de lo que mucha gente piensa, nadie invadiría un país porque sí. En los años 40 y 41, Alemania e Italia tenían otras grandes preocupaciones. Por ello, una posible invasión a Suiza se pondría en un segundo plano. Bien es cierto que su geografía accidentada y montañosa dificultaría un progresivo avance, a pesar de que Yugoslavia también poseía una geografía de igual índole y fue conquistada en su mayoría por Alemania en muy poco tiempo. Grecia, también poseedora de cadenas montañosas, fue igualmente ocupada en cuestión de semanas. Si existe una característica que la Segunda Guerra Mundial constató, es que los obstáculos accidentados de la geografía tienen un valor más reducido en los conflictos modernos. ¿Quién iba a pensar que divisiones blindadas atravesarían el denso bosque de las Ardenas como una innovadora maniobra de flanqueo para conquistar Francia en el 40? El ejército francés estaba seguro de que el bosque de las Ardenas era imposible para que los blindados pudieran desplazarse, pero fue justo por ese lugar donde el ejército alemán pasaría con toda su fuerza blindada, atacando la retaguardia del ejército francés y las fuerzas expedicionarias británicas, llegando hasta la costa francesa de Dunkerque. Es por ese motivo que alegar que un país es seguro solo porque se encuentra en una zona de cadenas montañosas y accidentes geográficos, de la misma forma que los franceses pensaron sobre las Ardenas, cuyo resultado fue el que todos conocemos. Existe otro mito el cual nos cuenta de que los países del eje no invadieron Suiza porque todos sus ciudadanos estaban armados con pistolas y rifles.
A pesar de que esto es cierto, la controversia surge debido a qué efectividad tendría esa ventaja por parte de los suizos contra los bombarderos de los Stuka, o ante el avance de los Panzer, o un constante ataque de artillería. Por lo tanto, a no ser que cada ciudadano suizo poseyese un cañón antitanque y antiaéreo, cualquier acto de resistencia armada no supondría un peligro mayor. A manera de conclusión, Suiza no llegó a ser invadida, ya que desde cierto punto de vista económico y comercial era más eficiente al mantener su neutralidad. Sumado a esto, jamás dejó de comerciar con los dos bandos, y a pesar de la tensión en el año 41, su posición quedó bien defendida. Como un dato adicional, los soldados de la Wehrmacht cantaban una canción en los años de la guerra, donde hablaban de una conquista próxima de Suiza. Esta canción la están viendo en pantalla. Esto ha sido todo por hoy, no te olvides darle me gusta y ya nos vemos en la próxima batalla.